Vamos a pasar a un tema de la antropología cristiana muy interesante, muy necesario para nosotros. Con este tema yo cerraría el bloque de la antropología teológica. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando ya esta vida se acabe? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, atentos porque es mucho lo que el contenido y poco tiempo. Ojalá terminemos por aquí como a las 6 de la mañana para la misa de 7 al rodeo. Que ustedes van a ir a trabajar o levantar a sus niños para la escuela. Bueno, primero, escatología. La palabra escatología deriva de la palabra griega escatón. Escatón, que significa lo último, y logos, que significa doctrina. Estamos hablando del estudio, tratado o la ciencia que nos hablará de lo último. Ustedes en el catecismo estudiaron lo que eran los novísimos o postrimerías, entendidos de la siguiente manera: muerte, juicio, infierno y gloria. Y lo veían siempre como las cosas que van a suceder al final. De hecho, el tratado era en latín de novissimis, novissimum, lo último, igual que el escatón, ¿verdad? Entonces, literalmente es doctrina sobre el fin, tanto de la vida individual, la tuya, como de la del mundo. ¿Sí? Lo final que le espera a la persona, lo final que le espera al mundo. En pocas palabras podemos decir, es la reflexión creyente acerca del misterio de consumación que Dios tiene reservado para la humanidad y el cosmos. Reflexión creyente, ¿sí? Viene este dato dado siempre desde la fe. Alguien que no crea, que no tenga fe o que no ponga a trabajar su fe, no va a entender absolutamente nada. ¿Sí? Necesitamos hacer ese acto de fe, creer en lo último, en lo que viene. Y sobre todo, vean la expresión, significa la consumación. ¿Qué significa consumar? Que se lleva a cabo, que va a pasar, que pasa. Se consume de una vez. Sí. Se consume, se llega a lo último, termina. Pero cumplió su objetivo, la vela, quemarse, ¿verdad? Se desgastó, pero cumplió su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa vela? ¿Por qué la tienen ahí? La luz del Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo, la luz de Cristo, la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, la vela consumiéndose, ¿sí? Consumiéndose, cumple su propio objetivo, que era ayudarnos a recordar esa luz, ese signo, ¿verdad? Se acabó la vela. ¿Para la vela qué sigue? Nada. Pero cumplió su objetivo, que era alumbrar. Nosotros cumpliremos nuestro objetivo, veremos, ¿verdad? Veremos. Bueno, la consumación que Dios tiene reservado. Misterio de consumación que Dios tiene reservado. O sea, Dios desde que creó ya tenía en mente la consumación. Fíjense bien, los tres, digamos, obras, espero que sí lo hacen. Las 3 C del misterio de Dios: crear, conservar, consumar. Crear, conservar, consumar. Dios crea algo, pero tiene presente también el fin. ¿Sí? Y como tiene presente el inicio de las cosas y su final, a través de este lapso de tiempo entre la creación y la consumación, conserva de acuerdo a lo que quiere.
¿Sí? Cuando Dios crea al hombre, lo hizo como a imagen y semejanza. Y a imagen y semejanza lo quiere consumar, quiere llevar a plenitud. Consumar significa llevar a plenitud la obra. ¿Sí? Hacer que ese ser que yo creé cumpla lo que yo le puse como proyecto. Y por eso la conservación viene a meter a Dios en la historia del hombre para ayudarle a desarrollar su propio ser, imagen y semejanza. Es como usted, mamá, que le dio la vida al niño y quiere que sea un hombre de bien. Desde que es bebé hasta que es un adulto, un hombre de bien, ¿qué sucede? Usted lo conserva, ¿no? Le da de comer, lo apapacha, lo regaña, le da sus nalgaditas, porque quiere que llegue hasta la madurez. Dios es como la mamá, crea al hombre, le da sus nalgaditas, le da su alimento, le ayuda a crecer hasta que llegue a la plenitud, ¿verdad? ¿Sí? Llegar a la plenitud no significa final. Llegar a la plenitud es realmente revelar quién es en sí mismo el hombre. ¿Para qué fue hecho? Manifestarse en plenitud, porque hasta aquí el hombre se unirá con Dios. Vamos adelante. Fíjense bien, no nos referimos a un mero acabarse de la vida humana o de la historia universal. El término consumación hace alusión a realidad densa, la llegada a una meta. Meta significa fin, en griego telos, y el acabamiento de una historia que tiene sentido desde el inicio hasta el fin. Dios cuando crea ya tiene una finalidad. Ejemplo, bueno, aquí no hay de madera, pero imagínense una silla de madera. El carpintero tiene en mente la silla. Quiero hacer una silla como esa. La va creando, ¿verdad? La va construyendo. Tiene una finalidad. ¿Para qué sirve la silla? Para sentarse. Para sentarse, ¿verdad? Que el hombre descanse. Pero resulta que esa silla nunca se utilizó para sentarse. Se utilizó como escalera para alcanzar otra cosa. Se utilizó como que detenía las puertas, ¿verdad? Pero nunca se utilizó para sentarse. Entonces, no cumplió su objetivo de ser posadera del hombre, ¿verdad? O sea, imagínense un hombre creado por Dios para estar con él y que no llegue con él. Sería una frustración. ¿Sí? Por eso ya está indicado en el hombre el telos, el fin. Dios que me creó para él. A fin de cuentas, Dios me crea para Dios mismo. Me da este tiempo de la historia para que yo poco a poco descubra su presencia en la vida y regrese con él. ¿Sí? Hay algunos personajes de los pensadores que quieren decir que la historia del hombre no tiene una finalidad, que tuvo un inicio, sí, pero que es, le llaman algunos, maestro, corríjame, como una asíntota, es decir, una línea que va en constante crecimiento, bueno, en altura elevándose, pero nunca llega a un fin, nunca termina. Crece así, sin rumbo ni fin. Pero, bueno, vamos viendo qué es lo que dice. Primero, el existencialismo. ¿Han oído hablar de esta corriente? ¿Sí? El existencialismo, ¿qué dice? Primero, para empezar, es ateo. Niega cualquier razón de la existencia. ¿Para qué está el hombre en el mundo? No tiene sentido. Es el mismo hombre el que le da su sentido y lo tiene que hacer porque es absurdo vivir, es absurdo morir. El hombre es un huérfano arrojado de la existencia. Lo decía Martin Heidegger. El hombre arrojado ahí sin más, órale. Nace, punto, se acabó. ¿Sí? O sea, vean
esta concepción un tanto, bueno, dice mismo, absurda. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Verdad? O sea, esto va a desarrollarse hasta llegar al sinsabor de la existencia, al sinsabor de la vida. Estamos aquí, no sabemos para qué, entonces, ¿sabes qué? Da lo mismo vivir o morir. La fatalidad. Es el hombre mismo quien debe encargarse de llenar su vida de algún contenido, ejerciendo la libertad para elegir diferentes opciones, configurando así su existencia como proyecto autónomo. Yo le doy sentido a mi existencia según la existencia de Dios. Como no hay un fin, yo le pongo el fin. Y por eso todo se puede justificar. Mientras le dé sentido a mi vida, puedo justificar todo lo que yo hago. Y aquí llena su existencia de ¿qué? Un contenido a veces adverso a sí mismo, negándose a sí mismo, destruyéndose a sí mismo. Pero bueno, dice, eso me da sentido mi existencia. ¿Se entendió? Sí. Y vamos a ver quiénes niegan que la historia tiene un sentido, la historia del hombre. Viene ahora la mitología griega. Dice, la vida del hombre aparece aplastada bajo el peso de las arbitrariedades de dioses caprichosos, o bien de un destino indiferente y ciego, el hombre a merced del azar o de una voluntad impredecible. Ahora, no soy yo el que le doy sentido a mi vida, sino dependo totalmente de las decisiones arbitrarias de los dioses. Y entonces recordamos toda la mitología, ¿verdad?, de los griegos, explicaciones a veces hasta fantasiosas, ¿verdad?, que los titanes, que la lucha de los dioses contra sí mismos, contra los hombres, luego en medio los semidioses, ¿verdad? Y así toda una cosmovisión del mundo, ¿sí?, pero siempre regida por los dioses. Algo similar sucedía con nuestras culturas antiguas aquí de México, los aztecas, los mayas, los olmecas, que todo lo tenían referido a quienes, a los dioses. Si llovía mucho, pues era Dios Tlaloc que estaba enojado. Si hacía mucho sol y era la sequía, pues el Dios Tonatiuh que estaba dando lata, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Cada fenómeno natural inexplicable para el hombre le adjudicaba la categoría de Dios, ¿sí? Y así lo pretendía explicar. Ahora, otros dicen que la historia es como un ciclo que siempre se repite, ¿sí? La historia se curva sobre sí misma, desplegándose a partir de un punto para retornar finalmente a ese mismo punto y comenzar de nuevo. La idea del eterno retorno. Una rueda, ¿verdad? Otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque el hombre veía cómo llegaba la primavera, el verano, luego el otoño, luego el invierno, y volvió a empezar. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Sí? Y ya también el hombre amaneció, llegó a su máximo esplendor el día y empezó a atardecer y se acabó el día y otra vez, ¿verdad? Volvió a empezar, volvió a empezar. Entonces se creía que la historia era un ciclo que se repetía. Y vamos a ver de qué manera. Ahí están los cambios rítmicos de sus diversas partes, astros, estaciones, seres vivientes, etc. Es que déjenme ver por qué. Aquí están. La visión clásica hindú. En esta visión cíclica que encontramos, los hindúes dicen que todos los existentes son partes de un gran ser, el Brahman o Brahman, el que es el todo. Tiene su ritmo vital con sus días y sus noches, siendo el periodo mayor, el ciclo brahmánico, equivalente a esta cantidad de años nuestros. Al cumplirse, todos los seres son reabsorbidos y reemanados. ¿Qué significa eso?
Imagínense a mí como el Brahman, el todo. Este todo se despierta un día y un día suyo equivale a todos esos años nuestros. Cuando Brahman se va a dormir, que es al final de estos años, todos los seres, hombres, plantas, animales, todos son reabsorbidos por el Brahman para dormirse. ¿Sí? Se acaban. Y al día siguiente del Brahman, ¿sí?, vuelven a surgir todos los seres y vuelven a empezar otro ciclo. ¿De dónde sacaron esta? Pues cultura, ¿verdad? No sé qué es la mano. Por eso la reencarnación. Ahí vamos. ¿Sí? Ahí está. Para los hombres rige una ley similar. Después de una vida terrena, el alma o chispa de Brahman en el hombre, sería el alma, la chispa divina, vuelve a habitar un nuevo cuerpo, de acuerdo con su karma, peso vital, digamos mérito acumulado. De esta rueda de reencarnaciones solo se puede escapar después de duros esfuerzos de purificación y desprendimiento del yo. ¿Cómo lo vamos a interpretar así? Esta es la historia, tiene un principio y un fin que coinciden en el mismo punto. ¿Sí? Creo que sí, porque me iban a llamar. Perdónenme. Entonces tiene un punto inicial y un punto final, pero es cíclico, se repite. ¿Sí? Este es los 314, no sé qué, billones de trillones de cuatrillones, bla, 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 de años nuestros hasta llegar al punto final para recomenzar. En este ciclo, haga de cuenta que usted es aquí usted nació, fue su vida, otro círculo y murió, pero luego reencarnó de acuerdo a si se portó bien o mal. Si se portó bien y si se portó muy bien, chance y va a reencarnar en un caballo. Porque si no se portó tan bien, quizás reencarna en un perro. ¿Verdad? Y así, hasta que yo vaya purificándome, que me porte cada vez mejor, voy a salir de este ciclo. ¿Sí? Pero mientras seguimos atados al ciclo, concepción de los hindúes. Entonces, si me cargo un caballo, me tengo que portar bien como caballo. Como caballo. Si no se porta bien como caballo, si no obedece a su jinete, va a reencarnar en un gato. ¿Verdad? Y así se va. Por eso los hindúes no matan mosquitos. Porque ¿qué tal si matan a la abuelita? No, y nos reímos, pero eso es una creencia, es una cultura. ¿Sí? Entonces, cuidado. Bueno, pero nosotros, la fe cristiana, presenta una teología de la historia, es decir, concibe su sentido en Dios y nunca separado de Él. Y para el cristiano no es un ciclo, para el cristiano es una recta, rectilínea. Ahí va. Bueno, eso no le da caso a eso. ¿Qué es que Jesús se puede asesinar? Punto. Ahí nosotros. La fe judio-cristiana mantiene dos afirmaciones. Uno, la historia tiene dirección, va hacia un fin. Y su marcha está presidida por un Dios amoroso. Dios crea por amor, conserva por amor y lleva a su consumación por amor. No hay otra razón. ¿Ustedes aceptan esto que acabo de decir? Sí. ¿Se les hace poca cosa lo que dije? No, máximo. Y luego, ¿por qué los seminaristas no? Es que miren, el término amor o amoroso está tan llevado y traído y tan cursilizado. Sí, qué bien, que cuando yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Dios te ama, dice, ay, sí, ya vas a empezar con tus rollos. Pero es lo más grande que te puedo decir. Ya si no me entiendes eso, ya no entendiste nada.
Y muchas cosas en la teología no se explican más que por eso. Porque Dios no necesitaba de la creación. Dios crea, ¿por qué? Porque Él es sobreabundancia de amor y lo quiere entregar. Por eso sale de sí mismo, crea el mundo, crea al hombre, su criatura más amada, y se dispone a amarlo. Él ama su mundo, ama al hombre y ama su creación. Y por eso la está llevando y la está dirigiendo. Si no, desde hace cuándo, o desde hace cuánto que lo hubiera destruido. Digo porque confío en nosotros y quedamos mal. Entonces es direccional y lineal. Un comienzo absoluto, la creación. Una constante actuación de Dios, conservación. En los kairoi. ¿Han oído hablar de estos kairoi? No. Kairos en griego significa tiempo, pero no un tiempo como el nuestro, sino el tiempo de Dios. Y significa los kairoi, los momentos que Dios ha entrado a la historia del hombre. Intervenciones, ¿verdad? Dios irrumpe, Dios se mete. Aunque no lo llames, Dios se mete. Porque está llevando la historia hacia su consumación. ¿Sí? Los kairoi. Bueno, y la consumación es participación de la creación en la eternidad de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Hacernos partícipes de su eternidad. ¿Sí? La pregunta que se hacía Tomás era si el mundo, bueno, ya después siguió la discusión, si el mundo era eterno. ¿Qué piensan ustedes? ¿El mundo es eterno? El mundo no. ¿No? ¿El hombre es eterno? Sí. Entonces es Dios. No. No, yo pienso que sí somos. Sí, o sea, Por el aquí alma. sí, por el alma. O sea, aquí para estar en este plano físico requerimos de la materia. Pero al final, a donde vamos, ya no la vamos a necesitar. Sí, la vamos a necesitar. La materia se supone que vamos a resucitar. Glorificar. Pero si yo sí pienso que sí es la meta, ¿no? O sea, llegar a esa eternidad. Para los ángeles y para nosotros los hombres, tenemos una categoría que se llama eviternidad. No somos temporales al 100%, tenemos un tiempo aquí, pero a fin de cuentas el yo completo, ¿sí?, que es el hombre, es eviterno. ¿Qué significa eso? Tiene un fin, tiene un inicio, perdón, pero no tendrá un fin como término, como se acabó, como aniquilarlo, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en esa dimensión. Unos a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Entonces tenemos principio, pero no tendremos fin como contar, o sea, como aquí se acabó, ¿sí? Sino sí tenemos fin en el sentido de objetivo, ¿sí?, de aquello que queremos alcanzar, finalidad, no fin, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahí está la concepción judeocristiana, una línea, un Dios que crea, alfa, principio, y omega, que lleva a su consumación, ¿sí? Una historia que transcurre entre el inicio y el fin, ¿sí? Podemos decirlo, es el cronos, lo cronológico. Para nosotros, la medición del tiempo entre un antes y un después. ¿Qué nos afecta? ¿El tiempo afecta, sí o no? Claro. Si no, pues voltéense a ver las canas. ¡Ay, Jesucristo! Fíjense bien aquí, atentos, ¿eh? Es lo mismo, pero un poco más explicado. Dios ha entrado en la historia en diferentes momentos. Hay un fin, hay un inicio, hay un fin y hay la historia, pero en ella Dios ha entrado. Por ejemplo, aquí ha elegido a Abraham, ¿sí?, y lo ha llevado hacia su tierra prometida y su descendencia. Paz, inicio y fin de la historia. O también podemos decirlo, aquí nació profesor Esteban y aquí murió.
Soy profeta, eso te estoy avisando. Va a morir. Va a morir. Sí, pero muere el profesor Esteban y toda va a continuar la historia hasta llegar a su consumación. Y en este lapso entre la muerte de Esteban y la consumación, ¿qué hay para Esteban? Descanso eterno o sueño. ¿Se va a dormir? Vamos Vamos adelante. Creo que ya estamos. Sí. Entonces, la visión judio-cristiana posee además una dimensión teológica trascendente, es decir, va más allá de este mundo. ¿Sí? La fe concibe la historia como iniciada por una libre y amorosa decisión de Dios que crea. Dios tiene proyectada una meta final que no es un simple acabarse, peras es final de acabarse, de acabamiento, sino más bien un final feliz, consistente en una auténtica plenitud o consumación. ¿Sí? El paraíso, la vida eterna, ¿sí? Todo eso es parte del final feliz. ¿Sí? Ahora, el tiempo que transcurre entre el principio y fin posee una dirección fundamentalmente positiva. Es una historia salutis. ¿Qué es eso? Historia salutis es historia de salvación. ¿Sí? Dios está presente porque Jesús es Señor de la historia. ¿Sí? Y Él la va a llevar hacia su plenitud, su consumación. Aquí ya vamos entrando a la escatología verdaderamente profunda, que la escatología no es lo que nos espera después de nuestra muerte. La escatología inicia aquí, dependiendo si aceptas o rechazas al escatos. Jesús es el escatos. Si tú te unes a Él, lo aceptas, Él te va a llevar a la plenitud. Si lo rechazas, quedas fuera. No porque Jesús diga, vete, estás condenado, Dios, que te vaya bien, sino porque tú no quisiste agarrarte a que te llevara a la plenitud. ¿Me expliqué? ¿No? Muy bien, entonces, el creyente no ve el tiempo como el simple tic-tac del reloj. Ay, a ver a qué hora se cae este patito para irnos a dormir. Sino como una sucesión de pasos hacia la plenitud. Caminamos hacia madurar. Dirección de fondo y sentido último. Un desde dónde, un hacia dónde y un quién. Un quién lo acompaña, quién lo hace llegar hasta allá. Ahora, la consumación de la historia en Cristo. El esquema judío, antes de Cristo, su esperanza en el día final o día del Señor incluye todos los elementos que cabría mencionar como plenitud: llegada del reino de Dios con el Mesías, resurrección de los muertos y el juicio universal, vida inmortal. El judío espera todavía esto. ¿Sí? El día en el que todo será juzgado, será un día terrorífico, habrá terremotos y sabe cuándo, ¿verdad? Todavía el judío lo espera. ¿Sí? Ahora, este es el esquema judío. Un inicio y la llegada del reino con el Mesías, que para el judío todavía no está, todavía no se llega. En cambio, para nosotros, el fin está marcado por el acontecimiento Cristo. Cristo ha entrado a la historia, Dios ha entrado a la historia y Él va implantando el reino de Dios. O sea, hace que cuando el Mesías llega, que es Cristo, no lo hace de manera final o terminal, sino que implanta, instaura, mete la semilla para que toda la historia crezca unida a Dios. Va. Esto es lo que nosotros creemos, lo que está en nuestra parte. Un inicio, creación. Una primera venida a Cristo, el reino incoado. ¿Qué significa esa palabra incoado? ¿Conocen la coa? No. Sí. A ver, échele. Es como de un pedazo de
Ajá. que tiene para meterle un palo para apoyarse exactamente, para empezar a arreglar la tierra, quitar la hierba de un arbolito, por ejemplo. Para sembrar. Sí, Para hacer Sí, los hombres. para hacer. Jesús ha sembrado el reino. ¿Sí? Llegó Él, se encarnó, lo metió, pero está esperando la segunda venida, que ahora sí es el omega, el final, en el reino consumado. ¿Sí? Esta es nuestra visión de la historia. No es un ciclo, ¿sí? No es un inicio y un final absoluto con la venida del Mesías como el judío, sino que es inicio, entrada de Dios en la historia de manera contundente y acompañamiento hasta la segunda venida, la consumación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Échenle, porque si no... Y fíjense que eso está ad hoc porque estamos en Adviento. Adventus, venida, esperanza. ¿Sí? Nótese que en este esquema se introduce un tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida, una era de anticipación y expectación. La era de salvación sustancialmente inaugurada por Cristo, pero pendiente aún de acabamiento. Tensión entre el ya y el todavía. Ya está el reino, pero todavía no está consumado. ¿Sí? Pero ya tenemos ciertas señales. ¿Cómo participamos ya del reino? Sacramentos. Esos 7 nos van ya metiendo en la dinámica del reino. Por eso son importantes, no porque se les ocurrieron a los padrecitos. ¿Sí? El ya y todavía no. ¿Qué hora es? Nos quedan como 8 horas todavía. Termino este tema y la próxima no hay, ¿verdad? ¿Y la que sigue? 19. Terminamos con enero. El curso termina hasta que termina enero. Hasta que termine enero. Todavía se está bien interesante. Pero 19. Sí, porque no, fíjense que esta materia. Es que está padrísima. Y luego es que nos quita muchas falsas ideas. Por ejemplo, el juicio personal, el juicio universal, la misma resurrección, cómo resucitaremos. Dice Santo Tomás de Aquino que cuando resucitaremos con el cuerpo con el que alcanzamos la madurez en la vida. Por ejemplo, ya ven que nosotros somos como una parábola, ¿verdad? Nacemos, vamos creciendo, llegamos a un punto culmen, y ya después de ese punto culmen vamos en retroceso hacia abajo, ¿verdad? Es una parábola, subes y bajas, ¿verdad? Cuando llegamos al punto más álgido, es ahí con ese cuerpo con el que resucitaremos. O mentalmente. Mentalmente. Físico. No, es espiritual. Es el espiritual, es así. Cuando yo me encuentro con Jesús. Santo Tomás de Aquino está hablando físicamente. Sí, Físicamente, cuando estábamos en la juventud. Recuerden que el cuerpo glorioso de Cristo se veía, se apareció. Entonces, ¿con qué cuerpo resucitó? Con el del bebé, con el del adolescente, con el del joven, con el Como lo del... conocieron. La plenitud. Por eso tiene que ver, Padre, que cuando a veces personas que sueñan a un difunto lo ven de cierta edad, sobre todo jóvenes, tendrá que ver por esa situación que dice usted. Pero son curiosidades, Yo creo que sí, morbosidades. nada que ver. No, ya veremos luego la situación, ¿verdad? Sí, porque nosotros todo lo plastificamos, todo. Por ejemplo, dígame, ¿cómo es el cielo? Decimos que está dividido
que es azul y no es cierto, no sabemos. Dígame cómo está el infierno. Ya Abajo. abajo las llamas. Con Y frío. dígame cómo es el purgatorio. Con Almas que están suplicando salir. Igual que el infierno, pero que van a salir con Con esperanza. Bueno, pero con esperanza, ya no vimos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Esa es una muy buena pregunta. Pues estamos divirtiendo. A ver, yo me muero y me voy a encontrar cara a cara con mi Dios. Y me va a juzgar en ese momento. Me va a decir, ¿sabes qué? Fuiste buenecita, vete al cielo. ese servicio personal. Voy a decir, con este comentario termino el video, ¿sale? Nosotros hemos entendido siempre a Dios como el juez que se va a sentar, ¿sí? Y que va a ver la fila de los acusados o de los acusados y que va a decir tú sí a la izquierda, ¿no? Tú a la derecha, condenado, salvado, no. Sí, pero con la reflexión que vamos a llevar, nos vamos a dar cuenta que el juicio no es externo, no es Dios el que juzga, es un autojuicio. Lo que decía es aceptar o rechazar. Si lo acepto, me voy. Si lo rechazo, me quedo sin él y por siempre. Entonces, el juicio es autojuicio. Y ya lo podemos ir viendo desde aquí. Hay dos interpretaciones que desde la pedagogía nos van a ayudar. Una, los maestros como nosotros. Ahorita los seminaristas que acabamos clases están tensos y preocupados por cómo va a calificar el profesor. ¿Sí? Pero hay dos formas. Una, el profesor que dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa si viniste a clase, si no viniste, si hiciste tareas, si no las hiciste, a mí no me interesa eso. Yo llegaré el día del examen y te voy a preguntar, si sabes, pasa, si no sabes, adiós. Y muchos entendemos a Dios así. Desgajado de la historia y nada más con el examen final en cuenta. Entonces no sabemos qué nos va a preguntar, qué va a pasar, como otro maestro, como yo y como el profesor Esteban, somos muy buenos, ¿verdad? Revisa si traes los zapatos boleados, si estás bien vestido, si te peinaste, si viniste a clases, si hiciste tu tarea, cómo la hiciste, entendiste, no entendiste, exámenes parciales, participación en clase, preguntas sí, contestado lo que te preguntaba, bla, 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 y al final el examen final no tendrá tanto peso, ¿sí? No determinará tu pase o tu reprobación, porque el maestro se fijó en todo tu recorrido. Y así debe ser. ¿Sí? Entonces, pero realmente Dios tiene que ser un maestro así, que te lo ve todo. ¿Sí? Es como cuando los maestros decimos, el maestro me reprobó y le digo yo no te reprobé, tú te reprobaste solo. Sí, porque nos echan la culpa a los maestros que nosotros nos es que reprobamos. bueno, yo que me experiencia de estos apenas año y medio de maestro y que a uno le dice a los muchachos hasta es la evangelización, o sea, casi le das todo y anda más que por más. Y a nosotros así nos ha tratado Dios, nos ha dado todo. ¿En qué sentido? Ya tenemos el criterio de juicio, la caridad. Entonces, si no vive la caridad, al retardo de nuestro espíritu, ¿me pasa por favor? ¿Me da un poquito para pasar, Señor? No, usted ya tiene su criterio, ya tiene el contenido del examen, hágalo. ¿Sí? Ejercítese en el contenido del examen, que es la caridad. Porque es lo que decía Jesús, para que al final no los encuentre el día del Señor como un ladrón, desprevenido, con una trampa. Todo ese lenguaje apocalíptico del que
recientemente hemos estado escuchando en las misas, no es para aterrorizarnos, es para dos cosas. Una, para decirnos que todo esto, aunque sea muy bonito, el cerro del Picacho, luego que sale el sol y que el atardecer, tan bellísimos del otro lado, ustedes no tienen tan bonitos, del otro lado, no, hombre, chulada. Bueno, chile de pastoral. Todo esto que vemos y que nos gusta, no es lo definitivo. Y aunque sea muy bonito y lo queramos mucho y estemos tan apegados a él, se va a acabar. Al menos para nosotros. Se dirán para otros, pero al menos para mí se va a acabar el día que yo pelas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que me espera algo mucho mejor. Y tendrá que ser mejor, porque si no, no tendría sentido dejarlo. Si no fuera mejor lo que me espera después de la muerte, entonces no tendría sentido la misma muerte. Porque ¿para qué dejarlo? Aquí estamos bien. ¿Sí? Y segundo, el mensaje central del Apocalipsis o de todos los discursos apocalípticos de Jesús es: yo estaré ahí. Yo voy a venir, voy a estar ahí con mi gloria y majestad. Si llego y te encuentro con tu fe encendida, con tu costalito de obras, mira, ¿estás listo y preparado? Ven, vamos. ¿Sí? O sea, imagínense el recorrido de aquí a San Juan caminando. Si no llevo unos zapatos de caridad cómodos, no va a alcanzar a llegar. O si lleva cargas de más, apegado a, no va a llegar. Ahí, por eso viene Jesús, ¿verdad? Para eso. No viene para asustarnos, viene para darnos confianza. Además, ¿verdad? Pues resulta que usted en su vida no se portó tan bien, que digamos, como para decir, ya llegué ese hora aquí en mi cuarto que me preparaste en la casa del Padre, ¿verdad? Pero tampoco se portó tan mal que digamos, no, pues a ver que ya con el chamuquito, ¿verdad? Bueno, pero entonces me voy a esperar a prepararme bien para entrar allá. Purgatorio, purificarme, ¿verdad? Que a fin de cuentas yo pienso el purgatorio como un desprendimiento, de un desapego de todo. Todos los apegos. Exactamente, porque puedes estar apegado a personas, a situaciones, al mismo pecado, y todo eso te lo tienes que quitar para entrar libre, ligero de equipaje. Porque ahora sí, con Dios, cuando estés ahí, es frío o caliente, ¿verdad? Frío o caliente. Por eso está como esa antesala, todavía, ¿verdad? Otra vez. Y no quiere decir, hermanos y hermanas, que muriéndote vas a tener oportunidad de decidir. Otra vez, no. El día de tu muerte se acabó el tiempo de tu decisión. Ya. Si entras al purgatorio, ya no dependerá de ti entrar al cielo. Dependerá de Dios y dependerá de los que se queden aquí. Está la comunión de los santos por los 3 niveles de iglesia: triunfante los santos, purgante los que están purificándose y militante, que todavía continuamos. La comunicación se da de la iglesia militante, nosotros, a la iglesia triunfante por los purgantes. Luego que el purgante entra, ahora sí, regresa en gratitud el favor. Pero el purgante no puede hacer absolutamente nada. Está a la espera de la clemencia del Padre y del empuje de nosotros. Por eso siempre lo recordamos. O sea, rezamos por las ánimas del purgatorio sin mencionarla, porque rezamos por vivos y difuntos. Acuérdate, Señor, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conoces, que no fueron católicos, ni siquiera cristianos, musulmanes, también por ellos. Por eso la Eucaristía concentra toda la teología, de principio a fin. Si usted vive en la Eucaristía y llega a vivirla no solo en el tiempo. Y de misa es a la misión. Cuando termina la misión apenas empieza. Lo que se vive, lo que se celebra, pues tiene que vivir. vamos, ya no lo